nuestros corazones llenos de gratitud, Señor. Ahora háblanos, queremos escuchar de ti, de tu palabra, Señor, en estos momentos. Lo pido todo en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Seguimos este nuevo año con la serie de mensajes. Nos quedan poco. Creo que 1 o 2 más sobre esa serie de la gracia, creciendo en la gracia. Ese es el mensaje número 11. Se puede ver la letra, ¿no? Número 11. Repartidores de la gracia. Estoy contemplando repartidores, dispensadores, dadores, pero repartidores de la gracia. Hemos visto en los mensajes anteriores qué es la definición de la gracia y la base bíblica y teológica de lo que es la gracia en la vida de cristiano, de creyente, en sus relaciones con otros dentro y fuera de la iglesia. Entonces, en el último mensaje vimos un poco de la aplicación de la gracia y el hecho de que crecer en la gracia es un proceso. Para refrescar la memoria, aquí fueron los puntos principales. Reclamar la gracia para ser lo que soy, la gracia para aprender de lo que sufro, la gracia para responder a las personas difíciles y reclamar la gracia para defender lo que creo y reclamar la gracia para someterme a lo que necesito. Yo sé que este fue el año pasado, entonces aquí está en la pantalla. Entonces, la gracia, para mí, la gracia y el poder de Dios son términos casi iguales, muy similares. Cuando veo en la palabra de Dios la gracia de Dios, puedes pensar en el poder de Dios, o cuando ves el poder de Dios también puedes pensar en la gracia de Dios, pero casi son intercambiables, pero hay algunos matices. En la palabra de Dios dice en 2 Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí que el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos aquí un versículo clave que usa los dos términos, el poder de Dios y la gracia de Dios. Dice que bástate mi gracia y mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, resumiendo brevemente este versículo, para mí el poder de Dios es la capacidad y la fuerza que Dios me da y a ti te da para hacer lo que Él manda. Dios nos da poder y fuerza para hacer lo que Él manda. Mientras la gracia es someternos a la voluntad de lo que Dios manda o permite. La gracia de Dios se centra principalmente en la salvación, pero después hay gracia en la vida, en todos los momentos, en la vida de cristiano, ¿verdad? En la misericordia y el amor, enfatizando su relación con nosotros y nuestras relaciones con otros. Entonces vemos el poder de Dios y la gracia de Dios. Casi similares, pero unos enfoques un poco diferentes. Ahora vamos a profundizar un poco más en cómo esto se aplica en el mensaje de hoy. Es una aplicación positiva, es una aplicación que todos podemos hacer. ¿Cómo puedo yo ser un dispensador de la gracia de Dios? Primero, tengo que ser recipiente de la gracia de Dios. Amén. No puedo dispensar o dar lo que no tengo. Y luego, segunda pregunta, ¿por qué es importante ser una persona de gracia? ¿Qué impacto tendrá esto en las personas cercanas a mí y en mi vida y en mi familia, en mi iglesia? La gracia es importante, primeramente para la salvación, pero también para la vida cotidiana. Cada día necesitamos el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestras relaciones con otros, en nuestra iglesia, en nuestro impacto en este mundo, en mi vida personal, mi familia y en mi iglesia. Entonces, ¿cómo llevarlo de lo teórico
a lo personal. Y hoy vamos a ver 5 características, vamos a examinar 5 características de una persona que es un dispensador de gracia. Entonces, Dios no es el único que da la gracia. Dios nos da a nosotros la gracia también. Y esa gracia debe fluir en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Quieres recibir amargura o gracia de una persona? ¿Quieres recibir enojo o gracia de alguien? ¿Quieres recibir malas actitudes o la gracia de una persona? Vamos a ser un pueblo de gracia. Amén. Y pues la primera cosa que vamos a ver esta mañana, la generosidad con las posesiones personales. Un corazón desinteresado. Hemos leído esos versículos aquí en Hechos capítulo 4, donde habla de que todos tenían en común todas las posesiones, al igual que hoy. Aquí había un grupo de creyentes luchando por sobrevivir en un mundo cuyo sistema político e incluso su propia gente eran o son hostiles a Cristo y a ellos, a sus creencias y la religión y su iglesia. Entonces ahí están algunos pobres, otros menos pobres, pero tenían todas las razones para tener miedo y sin embargo no lo tenían. ¿Por qué? El texto dice ahí en versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Wow! Nuestro Salvador resucitó, amén. Ese quita miedo de muchas cosas. Si nuestro Salvador Jesucristo resucitó de los muertos, entonces me va a resucitar a mí. Y luego en la última parte, versículo 33, y abundante gracia era sobre todos ellos. En vez de en lugar de vivir vidas de aislamiento, de miedo, temor, eligieron vivir con un deseo genuino de compartir ese gran mensaje, las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Y Dios les dio abundante gracia, era sobre todos ellos, para ayudar a los otros con sus necesidades. Un espíritu de gracia se caracteriza por un espíritu de generosidad. Lo repito, un espíritu de gracia se caracteriza por un espíritu de generosidad. Una persona que ha experimentado la misericordia y la generosidad de Dios puede compartir esto con otros. Y produjo resultados asombrosos. Mira en versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, este fue un caso en ese momento específico para el pueblo entonces. No es un mandamiento que todos aquí tenemos que vender todo y traerlo a la iglesia. Pero este es lo que Dios hizo en sus vidas en este momento. Pero debemos tener ese corazón de gracia, ese corazón preocupado, ese corazón desinteresado. Dice aquí, un corazón desinteresado que se preocupa por los demás. Es un corazón lleno de la gracia de Dios. Un corazón desinteresado. Ahora pregunto, ¿puedes imaginar un mundo así, con gente con corazones desinteresados, corazones donde fluye la gracia de Dios? Algún día lo veremos, en ese momento no, pero cuando vuelva el Señor Jesucristo estaremos en un mundo perfecto. Pero ¿puedes imaginar un mundo así donde el corazón está lleno de la gracia de Dios? Qué bonito será. Pero por el momento no. Ahora está en contra de la naturaleza humana pecaminosa. Ahora reina la supervivencia de los fuertes, ¿verdad? Tú eres menor que yo más fuerte, tú apártate, yo fuerte. Entonces la evolución ha enseñado al mundo la sobrevivencia, la fortaleza de los fuertes, y los débiles pues ahí están. Entonces los que ricos son ricos, los que pobres son pobres. Lo siento, pero así está el mundo.
el corazón pecaminoso humano no tiene esa preocupación en general. Hay algunos que sí, pero solo la gracia de Dios puede cambiar un corazón para que sea llena de gracia y ve ese mundo como lo ve el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la primera característica de un corazón que tiene la capacidad de ver cosas con desinterés, generosidad con las posesiones personales. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que tenemos es de paso, ¿verdad? Pasajero. Como ha dicho el hermano en la carta, sabemos que todo esto lo hemos perdido, pero nos damos cuenta que no había apego a esas cosas. Al final todo se quema, ¿verdad? Y pues lo que hacemos en este mundo es usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de la obra de Dios y para el beneficio de los hermanos y para alcanzar a los perdidos para Cristo. Lo demás no tiene sentido, es vanidad y pérdida de tiempo. Entonces, un corazón lleno de generosidad es un corazón donde fluye esa gracia de Dios. Lo vemos aquí en Hechos capítulo 4. Otra capacidad, la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Un corazón flexible. Entonces, un corazón generoso, un corazón flexible. Vamos a Hechos capítulo 11 rápidamente. Hechos capítulo 11. Versículo 29. Hechos, Hechos 11. Este está mal. 19, sí, 19 a 24. Sí, Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales estaban entrando en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y otra vez escuchamos de quién. Enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía, que es en Turquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a los con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos aquí al principio la iglesia primitiva, la iglesia en este primer siglo, se dirigió primeramente y solamente a los judíos, pero con el paso del tiempo el evangelio empezó a esparcirse y crecer, y encontraron los cristianos rodeados de griegos. Dice aquí en versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero esa es solamente la primera parte de Romanos 1:16, a los judíos primeramente también, ¿verdad? Y a los gentiles, a los griegos. Pero luego dice en versículo 20, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quiénes aquí son judíos? ¿Hay algún judío aquí? A lo mejor tienes un porcentaje de sangre judía, no lo sé. Pero casi todos, si no todos, somos gentiles. En ese sentido, no judíos son los griegos, los no judíos. Entonces, gracias a Dios, la palabra no se quedó solamente con los judíos. La gracia también se extendió a los gentiles, que somos nosotros. Porque aquí vemos que el evangelio empieza a entrar en lo que es el Medio Oriente y hasta Asia. Entonces, no se limitaron a seguir adelante, no cambiaron su mensaje, pero sí cambiaron sus métodos. Los primeros cristianos vemos que además de los judíos necesitamos hablar con los griegos. Entonces cambió su objetivo de solo judíos
a judíos y griegos, como Dios manda en la Gran Comisión a todas las naciones, enseñando el Evangelio. Y eso requirió gracia en sus vidas para abrir sus ojos y ver, mira, no estamos haciendo bien, solo a los judíos, no, tenemos que hablar también a los paganos, a los gentiles, a los griegos. Y la gracia de Dios nos mantiene flexibles. La gracia de Dios nos mantiene flexibles, dispuestos a adaptarnos. Dice aquí que Bernabé vio la gracia de Dios. Dice aquí este hermano que vio la gracia de Dios y enviaron a Bernabé. Y dice en versículo 23, y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, la gracia de Dios cambió los corazones de esos hermanos y abrió el evangelio, el horizonte a los no griegos. Y gracias a Dios ese evangelio ha llegado a nosotros. Estamos en un mundo multicultural, ¿verdad? Y el mensaje no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. No cambia. Pero a veces los métodos cambian. A veces tenemos que cambiar los métodos para alcanzar un pueblo diferente o una generación X o milenio, una generación diferente a la nuestra. Reconocemos que los misioneros en los campos extranjeros tienen que adaptarse a su cultura, a su lengua, al idioma, a la cultura, a lo que es diferente en esos países. Y deben ser transculturales para alcanzar esa gente, esos pueblos. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a cambiar para alcanzar un mundo cambiante? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para alcanzar a los murcianicos? A los murcianicos, con sus besicos y cafelicos y todo. Pero los murcianos necesitan el evangelio también. No solamente los inmigrantes, tenemos que hablar no solamente con los judíos, también tenemos que hablar con los paganos. Y estamos rodeados de paganos, amén. Y pues el mensaje es igual, pero nosotros tenemos que, por la gracia de Dios que fluye a través de nosotros, abrir nuestros ojos y nuestras bocas para hablar con el mundo y la gente que nos rodea. Nuestro mensaje debe seguir siendo el mismo, pero nuestros métodos pueden y deben cambiar. Entonces la gracia nos hace estar flexibles y dispuestos a alcanzar a los que son diferentes a nosotros. Yo sé que si eres de Bolivia, te encanta más hablar con los bolivianos, o no, tal vez. O si eres de Ecuador, te gusta más hablar con los ecuatorianos. Los españoles se juntan con los españoles. Y pues cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos. Pero para alcanzar este mundo tenemos que salir de estos gustos y ser más flexibles. Y la pregunta que quiero proponer esta mañana, ¿qué necesita cambiar? ¿Qué necesita cambiar o mejorar en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas para alcanzar a más personas este año, 2025? Más personas en 2025. ¿Sabes que ese puede ser el último año que tengamos la oportunidad de evangelizar? Puede ser, Maranatha, amén. El Señor puede volver antes de este día, antes de enero o antes de 100 años, no sabemos. Pero ese puede ser el último año, la última oportunidad para evangelizar. Y si supieras que este es tu último año de vida, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Si supieras que eso fue tu última semana, ¿qué harías diferente? ¿Irías a trabajo mañana? Bueno, el otro día me hice esa misma pregunta. Y mi pensamiento fue este. Ahora, a ver si me entiendes. Si tengo que cambiar mi manera de vivir porque me queda poco tiempo, entonces no estoy viviendo de la manera correcta ahora. Entonces, si tengo que cambiar
mi manera de vivir, porque me queda poco tiempo, no estoy viviendo de la manera correcta. Si tengo los ojos puestos en Cristo y en la recompensa y en la eternidad, entonces ya estoy viviendo de la manera correcta. Yo estoy viviendo cada día fiel al Señor, intentando ser un testimonio y una luz donde estoy. Estoy intentando alcanzar personas para Cristo. Entonces ya estoy viviendo de la manera correcta. A lo mejor con los ojos puestos en Cristo necesito cambiar o mejorar en algunos aspectos o esforzarme más o quitar ese miedo del hombre. Pero mis ojos están puestos en Cristo, en su aprobación. No estoy mirando al reloj. Me quedan 6 horas y luego el Señor me lleva. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo estoy dispuesto siempre, en cada momento, testificar. Amén. De hablar de Cristo a cualquier persona. Y pues quizás hay cosas que puede cambiar o mejorar. Pero mi vida debe ser conforme a la palabra de Dios siempre. No en mis últimos días o meses. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, si mucha gente dice, wow, nos queda un mes y el Señor vuelve, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar mi trabajo, voy a viajar, voy a gastar todo lo que tengo en el banco, voy a... ¿Y qué? Bueno, entonces, si tienes que cambiar tu vida tan radicalmente porque viene el Señor, no estás viviendo de la manera correcta ahora, ¿me entendéis? Entonces, un corazón lleno de gracia. Esos hermanos aquí en Antioquía estaban flexibles, dispuestos a cambiar y llevar el evangelio no solamente a los judíos, también a los griegos. Y sabes, aquí en Antioquía, dice versículo 26, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Esos son los cristianos, están siempre hablando de Cristo. Amén. Que nos acusan de lo mismo. Que ese sea nuestro apodo. Entonces, otra característica, no solamente un corazón generoso, un corazón flexible, la voluntad de vivir más allá de la letra de la ley, un corazón humilde. Estoy hablando de 5 características de un corazón lleno de gracia. Y cómo es un corazón lleno de gracia. Generoso, flexible y humilde. Para seguir siendo humildes, debemos tener 3 cosas. Un sentido de nuestra propia incompetencia. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios 3, por favor. Sigue conmigo. Necesito un poco de... 2 de Corintios 3, 5 y 6. Amén, ¿estamos ahí? Bien, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, ¿qué? Mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, para ser humildes necesitamos reconocer nuestra incompetencia. Eso quiere decir que no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Es necesario que al siervo de Dios nos damos cuenta de que cualquier don que tengamos no es mérito nuestro, sino que se debe a la gracia de Dios. Todo lo que hago es por la gracia de Dios. Todo lo que hago para la gloria de Dios. Todo lo que hago es por la fuerza que Dios me da y para su aprobación, que nos hace todos nosotros aptos para cualquier tarea a la que nos haya llamado. Dice aquí, versículo 5 al final, dice que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿dónde? Proviene de Dios. Y eso es importante. Y eso nos da humildad. La humildad es una de las cosas más raras en escaseces en el mundo, ¿verdad? El orgullo
está en todas partes. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo, el orgullo es la raíz de todo pecado. El opuesto es la humildad. No yo, sino Dios. Entonces, todo para Él, de Él y para Él. Entonces, eso es difícil y solo por la gracia de Dios podemos vivir con esa humildad. Y pues vamos a otro aspecto de ese humildad, entender la importancia de la sinceridad. No solamente reconocer nuestra imposibilidad, la incompetencia, pero también necesitamos esa sinceridad. Estamos en 2 Corintios, en esa misma página, en mi Biblia por lo menos, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con ¿qué? Sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos en Cristo, de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros, nuestras vidas estamos delante de sus ojos. Y dice aquí, la importante aquí es el contraste que Pablo trae entre su vida y la de algunos de los que pretenden predicar el Evangelio. Pero en verdad solo lo hacen por lo que pueden obtener de él. Dice aquí, no como muchos que medren falsificando la palabra de Dios. Algunos predican la palabra y Dios dice que son corruptos. Ese corrompe, falsificando la palabra de Dios. Son engañadores y llenos de avaricia. Dice de sí mismo que habla con sinceridad, en contraste, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra sinceridad es interesante. Es una palabra que literalmente significa probada por el calor y la luz del sol. Entonces, he compartido esa ilustración en otros años, pero a veces los comerciantes escrupulosos ocultaban los defectos y las grietas en sus productos. Muchas veces en la cerámica usaron un poco de cera y luego lo pintaron para cubrir las imperfecciones. Pero con un poco de calor, lo expone a calor, esa cera se derrite, ¿verdad? Y ahí se ve. O lo pone ahí a la luz del sol y se ve las grietas. Entonces la luz del sol y el calor revela la verdad. Muchas veces, hermanos, el Señor nos lleva a través de calor y pruebas, el crisol de fuego para purificarnos, para sufrir un poco en ese momento, para sacar el oro refinado, para dejar esa escoria y quitar todo eso, purificarnos. Y se manifiesta por el calor de sufrimiento los que son de Dios y de su corazón de sinceridad, humilde, incompetente, dependiendo de Dios, y luego también un corazón sincero. ¿Estás examinando tu corazón en este momento? ¿Cómo te vas? Luego, otro aspecto de ese corazón humilde es comprender la importancia de nuestro caminar personal. Estamos aquí en capítulo 3 ahora, en la misma página, no tenemos que ir muy lejos. 2 Corintios 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
Y luego este versículo de competentes. Entonces vemos aquí primeramente que hay cartas de recomendación. Muchas veces las iglesias piden cartas de recomendación de otras iglesias. Es bíblico, cartas de recomendación. Aquí está. Estamos esperando algunas cartas de algunos hermanos aquí que quieren ser miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia y el pastor de donde vienen nos da una carta para... No, este hermano es fatal. No, estoy bromeando. Porque no digan eso. Me llama y dice, no, carta no. Me llama y dice, no, este es el problema. Pero no, cartas de recomendación. Porque ese es un hermano excelente, ha servido, es una pena para nosotros que se vaya y pues lo recomendamos. Pablo dice que yo no necesito cartas de recomendación. Nuestras cartas sois vosotros. Es que mi ministerio y mi trabajo se ve en las vidas de los hermanos, conocidas y leídas por todos los hombres, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Pablo dice aquí que sus recomendaciones no estaban en cartas, sino en vidas. ¿Tú estás haciendo una diferencia en otras vidas? ¿Tú estás haciendo una diferencia? Les recuerda a todos los creyentes que son unas epístolas, unas cartas autorizadas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. Y dice, por tanto, debemos tener cuidado de cómo andamos. Entonces, mi vida para ser un testimonio delante de los hermanos y de otros, tengo que tener cuidado de mi caminar personal. Y debemos recordar que nuestro testimonio tiene gran impacto sobre todos. Amén. Y lo he visto en mi vida, lo hemos visto en nuestra iglesia, el impacto y la influencia del testimonio de una persona. Cuida tu andar personal, hermanos, yo y tú, los dos. Dice aquí la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esa parte me encanta. Acercaos a Dios, ¿y qué hará Dios? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Hermanos, otra vez, Dios no es solamente para los domingos. Dios no es solamente para los 12 domingos. Dios no es solamente cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. Dios es Dios en todos momentos, en cada día. Acercaos a Dios. Y Él, esa es una promesa preciosa. Él se acercará a vosotros. Yo confío en esto. ¿Tú confías en este versículo? Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, hermano, ¿cómo es tu andar personal hoy, ayer, anoche? Los arrogantes son aquellos que no cuidan su testimonio. Piensan que no pueden caer. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. He escuchado de la boca de otro pastor, ese nunca lo haría. Entonces, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que desconfiar de nuestros propios corazones. Porque el corazón es engañoso y perverso y corrupto. Y solo cuando está lleno de la gracia de Dios podemos tener esa confianza. Un corazón humilde y sincero y obediente. Un corazón donde reina la gracia de Dios. Es lo que necesitamos. Hermanos, cuida tu andar personal. Todo eso bajo el corazón humilde, la gracia de Dios. Vamos a 2 más y voy a terminar rápidamente. Un corazón lleno de gracia, la ausencia de expectativas infundadas. Un corazón que acepta. Estamos en 2 Corintios todavía, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde cada uno de nosotros tenemos un Señor. Tenemos un dueño. Y no eres tú el dueño, sino Dios. Amén. Hay un solo Dios en este mundo.
y tú no lo eres. Tenemos que reconocer esto. A veces pensamos que yo soy el dueño de mi vida, yo soy el Dios de mi vida y me equivoco. Solo hay un Dios y nosotros no somos Él. La gracia nos da la capacidad de permitir que el Espíritu Santo le dé a cada creyente sus convicciones y no exigir que sean como nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No donde manda el pastor, no donde manda el hermano o la hermana, donde manda Dios. Amén. Hay libertad. Entonces nosotros no podemos exigir que sean como nosotros, que piensen como yo pienso. Es alarmante darse cuenta de cuántos cristianos establecen una lista de condiciones para la comunión que nunca se describen en las Escrituras. Exigen que se vistan de tal manera como yo, o que estés de acuerdo conmigo en la escatología, pues tú eres amalenio, pues eres un hereje, y tú no crees en esto, pues no. Nosotros, si hemos sido redimidos y transformados de Dios, somos hijos de Dios y somos hermanos. Si tú no crees exactamente como yo, pues está bien, podemos tener comunión. Mi esposa no piensa exactamente como yo. Muchas veces incluso tiene la razón. Y pues a veces olvidamos cuánto tiempo le tomó a Dios llevarnos al punto en el que estamos espiritualmente hoy. Fue un proceso largo. ¿Dónde estás hoy en tu vida cristiana? No fue de una noche a la mañana. Fue un proceso y largo en nuestra vida de muchos altibajos. No te desanimes, hermano. Hay momentos, hay días y meses, semanas donde los ánimos bajos o altos, pero seguimos adelante, con los ojos puestos en el Señor. Pero esperamos que otros estén en el mismo lugar como nosotros. Si llevo más de 40 años en el Señor, ¿cómo puedo esperar que uno de 1 o 2 años esté en el mismo nivel como yo? No, somos en diferentes lugares en ese proceso. Entonces, un corazón lleno de gracia acoge al hermano en su estado actual. Acepta. No aprueba el pecado, por supuesto, pero está dispuesto a amonestarlo, ayudarle a crecer y mostrar dónde necesita cambiar, crecer, pero con esa aceptación el uno al otro. Amén. Un corazón controlado por la gracia de Dios no impone expectativas irrazonables a los cristianos que son menos maduros en la fe. Lo voy a repetir, escucha cada palabra. Un corazón controlado por la gracia de Dios no impone expectativas irrazonables a los cristianos que son menos maduros en la fe. Entonces, tenemos que tener gracias. Muy bien. Y el último punto. Un corazón lleno de gracia es un sentimiento de liberación de los fracasos pasados. Vamos a 1 de Timoteo, ya dejamos el 2 Corintios. En 1 de Timoteo 1:12. Primero Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué corazón liberado, un corazón liberado. Gracias a Dios por ese corazón liberado de nuestro pasado. Amén. Los dispensadores de gracia no siguen
sacando a relucir el pasado con el propósito de sostenerlo sobre las cabezas de la persona. Me acuerdo de tú, hace 5 años me hiciste esto y tengo esto grabado en mi corazón, en mi mente, nunca lo voy a olvidar. Este no es un corazón lleno de gracia. Pablo tenía todas las razones lógicas para avergonzarse de su pasado. Mira lo que dice: yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Sabe qué es injuriador? Sí, yo tuve que mirarlo en el diccionario. Violento, insolente. Violento, insolente, injuriador. Entonces, ¿cómo puede? Mira en 2 de Timoteo 1:12. La próxima epístola, 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice aquí el Señor, o sea, el apóstol Pablo a Timoteo: no me avergüenzo. Yo sé, me doy cuenta de lo que era, pero ahora sé que es lo que soy. Y no me avergüenzo de Cristo, de su evangelio y lo que Él está haciendo en mi vida. Y la respuesta se encuentra aquí en versículo 14, en 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que hace la gracia en nuestro Dios, en nuestro corazón? Dios nos libra de la condenación del pasado, de nuestros errores y nuestros pecados. Ya no hay condenación, somos libres y la gracia de Dios hace esto. Lamentablemente nosotros como cristianos hoy en día a veces hacemos que las personas se avergüenzan, no solo de su pasado, sino de sus diferencias presentes. Hacemos que se avergüencen por ser solteros. Todos los solteros, no levantan. Qué vergüenza que no pude encontrar. Los matrimonios, qué problema. Entonces, avergonzados por los que están enfermos, avergonzados por los que están deprimidos, algunos por tener esos problemas en su vida, y la lista sigue. Pongo aquí en la pantalla unas cosas para hacer este contraste entre una vida basada en la vergüenza y la vida basada en la gracia. No sé si podéis verlo, pero ahí la espiritualidad basada en la vergüenza, número 1. Tener problemas es pecado. Hermano, tú tienes problemas porque estás en pecado. Mientras la persona en gracia, tener problemas es humano. Es humano. Puedo llevar mis problemas a Dios y a otros creyentes y juntos podemos tratarlos, llevarlos al Señor y salir de esto. Amén. Número 2, las emociones son pecados. Mira, me enfada, estoy amargura y todo eso. Las emociones son neutrales. No son ni buenas ni malas. Lo que importa es lo que hago con ellas. Lo que hago con ellas. Si me hace pecar o no, lo llevamos al Señor. Luego, número 3, la enfermedad es una señal de pecado, ¿sí o no? No necesariamente. Existe una diferencia entre enfermedad y pecado. Aunque algunos pecados conducen a la enfermedad, por ejemplo, SIDA, no todas las enfermedades son resultado de pecado. Las enfermedades son resultado de caída de este mundo. Estamos bajo la maldición del pecado y en el mundo hay enfermedades. Hay enfermedades, no porque has pecado, porque te has contagiado. Ya está. O por tu ADN defectuoso, lo que sea. Luego, número 4, divertirse. Hermano, tú no puedes divertirse, no puedes pasar no puedes hacer esto en la playa, lo que sea. Pero hay muchas maneras de deleitarse en el Señor, dice la gracia, de ver la belleza de la creación o lo que sea. Luego, algunas cosas más. Ser espiritual es ser perfecto. ¿Quién aquí es perfecto? Nadie. No, eres un pecador, entonces. Solo los perfectos son espirituales. Los perfectos son espirituales. Pues entonces nadie es. La perfección, vivir totalmente sin pecado, no es posible en la existencia humana en este mundo. Entonces, el que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso. Luego, número 6, la sexualidad es pecado. El mundo está lleno
con sexo, las películas, la tele y todo. Y es verdad, es pecado. Pero la vida de gracia, dice, la sexualidad es parte de lo que somos como personas. Dios nos hizo así. Y debe disfrutarse en el contexto del matrimonio. Amén. Hay el matrimonio. Fuera del matrimonio, pecado. Dentro del matrimonio, está bien. Así, como le gusta a Dios. Entonces, número 7, el éxito. A veces la falta de éxito es la medida de la espiritualidad. Ay, hermano, eres un fracaso, siempre fracasas, me desilusionas, me defraudas. Ese no es un corazón de gracia, ¿verdad? Entonces, pero ni la prosperidad ni la pobreza son en sí mismas signos de espiritualidad. En la Biblia vemos gente rica y pobre, hijos de Dios. Gente con éxito, otros que fracasan, hijos de Dios. Entonces no es la medida de espiritualidad. Número 8, convertirse en cristiano lo arregla todo. Me río. Convertirse en cristiano trae sobre ti más aflicción. Convertirme en cristiano me da los recursos para afrontar cualquier cosa que se me presente. Entonces, antes no tenía a Dios y problemas. Ahora tengo problemas y tengo Dios. Amén. Amén. Y luego, número 9, si soy sano es por mi fe. Yo soy sano, nunca me enfermo. Porque soy bueno. He recibido la aprobación de Dios sobre mi vida. Tener una enfermedad no es signo de falta de fe. Ese va con el otro. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí tenemos esta diferencia de una persona que con ese corazón de liberación de los fracasos del pasado, un corazón liberado por la gracia de Dios. Amén. ¿Tú has experimentado esa libertad, esa liberación de tu pasado? A lo mejor te avergüenzas de mucho que hiciste de joven o el mes pasado, pero Dios, por su gracia, puede perdonar ese pecado y limpiar tu corazón. Y voy a terminar ese mensaje con un recordatorio de la orden de marcha que dio Pablo al joven Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, bueno, aquí lo tengo en la pantalla. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y sus palabras a Timoteo deberían ser la orden de marcha para todos nosotros, los que quieren demostrar las 5 características de quienes quieren ser dispensadores de la gracia. Ese debe ser parte de cada uno de nosotros. ¿Y qué son? Otra vez, la generosidad con las posesiones personales, un corazón desinteresado, la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, un corazón flexible. Número 3, una voluntad de vivir más allá de la letra de la ley, un corazón humilde, la ausencia de expectativas infundadas, un corazón que acepta y un sentimiento de liberación de los fracasos pasados, un corazón liberador. Entonces hemos dicho todo esto para ayudarnos a andar en gracia, en la gracia de Dios. Imagina otra vez un mundo donde la gracia de Dios llena los corazones de todos. Qué bonito sería y será un día. En este momento no, pero en nuestra iglesia podemos tener corazones así. ¿Puedes andar en la gracia de Dios? Amén. Puedes pedir que Dios lléname con esa gracia. Dios, que fluya esa gracia en mí y a través de mí. Que sea yo un dispensador de gracia. ¿Quieres ser un dispensador de gracia para otros? No un guardador de gracia, como un caja fuerte donde lo guardes ahí para ti. Pero un conducto para la gracia de Dios.
Bueno, eso es para los creyentes. Hemos dicho en el principio del mensaje de que la gracia de Dios es primeramente en la salvación. Somos salvos por medio de la gracia por fe en cuanto a la salvación. Y pues si no has sido ese recipiente de la gracia de Dios, no eres un hijo de Dios. Si no eres recipiente de la gracia de Dios, no puedes ser un dispensador de ella. Necesitas ser transformado. Tienes que reconocer la necesidad de Dios en tu vida y que y déjame ser sincero, has ofendido a Dios Santo con tu pecado, con tu vida y necesitas un Salvador. Entonces, con un corazón arrepentido y una confesión de súplica y fe en Dios por salvación, ¿sabes lo que Dios hará? Dios te salvará. Dios te salvará por su gracia y empezarás a hacer la obra en tu vida que solo Él puede hacer, de transformarte, cambiarte. Y no hay nada más grande en el mundo que experimentar la gracia de Dios que transforma vidas. Y hay millones de personas en todas partes del mundo que dicen, la gracia de Dios me ha transformado. Y si no ha transformado a ti la gracia de Dios, hoy es tu día. Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados y vamos a orar.